Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo una semana muy bonita. En esta ocasión, este video lo quiero compartir con las alumnas del nivel 1 de idioma mandarín y vamos a cubrir el tema número 2 que encontrarán en la guía de adecuación curricular número 4. Entonces, bastante ojo con esto, por favor, porque acá ya hemos terminado la guía número 3 y como se darán cuenta, entonces otra vez hemos empezado tema 1, tema 2, pero en esta ocasión entonces ya es de la guía número 4. El tema que vamos a tratar el día de hoy realmente es un tema que me emociona bastante compartir con ustedes, son los números del 20 al 99. Y el motivo por el cual me emociona tanto es que aquí es donde ustedes ya se van a dar cuenta que ya pueden llegar a números bastante altos. Y se van a dar cuenta que efectivamente es, como lo había estado diciendo, es algo bastante fácil, ¿ok? Entonces, para empezar, tal y como ustedes lo tienen en su guía de adecuación curricular, vamos a empezar con esta tabla. Aquí nos vamos a ir de 10 en 10. Entonces, ya en la guía anterior habíamos llegado hasta el número 19 y como se podrán dar cuenta, entonces es un poco diferente en cuanto al orden, ¿ok? Recordémonos que el orden es bastante importante cuando estamos diciendo los números. Cuando habíamos entonces estado con el número del número 11 al número 19, si bien se recuerdan o si tienen ustedes su guía por ahí, la decena iba primero y luego habíamos colocado la unidad. ¿Por qué? Porque a esa decena le íbamos sumando, por decirlo así, las unidades. Es decir, 11 se decía, como lo podrán ver acá, 11 se decía sure, que era la decena, ¿verdad? 10. Y luego sure, esta era entonces la decena y acá teníamos la unidad, ¿verdad? Entonces, bastante ojo con eso porque en este caso, como podrán darse cuenta en la tabla, cambiamos el orden. Acá tenemos primero entonces la unidad y luego la decena, ¿ok? Por lo tanto, la unidad acá lo que me está indicando es el número de decenas que yo voy a tener. Por ejemplo, acá tengo que significa 2. Nosotros sabemos que este carácter representa al número 2. Y tenemos acá sure, que sabemos que representa al número 10, es decir, una decena, ¿verdad? Por lo tanto, lo que esto me está indicando es sure, 2 decenas, que entonces serían sure, que serían 20, ¿sí? Acá, al contrario, como pueden ver, tengo sure, 3 decenas, entonces sure significa 30. Igual acá, sure, que significa 40. Sure, que significa 50. Sure, que significa 60. Sure, que significa 80. Sure, que significa 90. Entonces, bastante ojo con eso, por favor. Lo vuelvo a repetir, es clave realmente que prestemos bastante atención al orden en el que están escritos los caracteres, porque si yo le doy vuelta, ya estoy indicando un número completamente distinto. Ustedes deben recordar que cuando la unidad está antes o antepuesta a la decena, lo que me está indicando es cuál es el número de decenas que tengo. Entonces, en este caso, como habíamos dicho, por ejemplo, acá serían 8 decenas, 80. 7 decenas, 70, ¿verdad? Mientras que si yo le doy vuelta a estos números, es decir, en vez de poner sure, y pongo sure, esto significa 12. Si yo le doy vuelta a estos de acá, es decir, si primero pongo la decena sure y luego pongo la unidad esto lo que significa es 13. Si se dan cuenta, entonces son los mismos caracteres, ¿sí? Pero lo que está variando es el orden. Acá primero puse unidad, acá luego puse decena, significa 30.
Mientras que acá primero puse decena y luego coloqué unidad. Por lo tanto, entonces acá le voy prácticamente, si lo quieren ver de esta forma, sumando estas unidades a la decena. Vamos con el siguiente. 14, entonces sabemos que era 14. Y si se dan cuenta, entonces acá está primero la decena, luego la unidad. Mientras que acá la unidad primero y luego la decena. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Igual acá, si yo le cambio el orden a esto y primero pongo sure y luego pongo Joe, no va a significar 90, sino que al cambiarle el orden a esto, va a significar 19. Entonces, estos serían primero los números de 10 en 10, como se pueden dar cuenta. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Ahora vamos entonces acá con unas pequeñas reseñas que les quiero hacer en cuanto a los números de 10 en 10. Yo creo que esto realmente ya nos quedó bastante claro de que las unidades siempre deben ir antes de las decenas cuando vamos contando de 10 en 10 a partir del número 20, ¿ok? Entonces, acá tengo yo un ejemplo. Tengo este sure y luego tengo sure, que era lo que les explicaba. Acá primero tenemos la decena, mientras que viene seguido de la unidad. Por lo tanto, vamos sumando hacia la decena, ¿verdad? Entonces, 10 más 2 es 12, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver de esa forma. Mientras que acá primero tenemos la unidad y luego la decena. Por lo tanto, en este caso me está indicando cuántas decenas son. Si yo multiplico 2 por 10, equivale a 20, ¿verdad? Esto es únicamente para que ustedes se puedan ir dando una idea de cómo es que funciona el orden de los caracteres en mandarín. Sin embargo, yo les recomiendo que realmente pues no se pongan en plan de que es de sumar y multiplicar, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, hasta cierto punto tiene lógica, ¿verdad? Entonces yo creo que es más rápido, más fácil. Si ustedes simplemente pues le van encontrando la lógica a los mismos caracteres, ustedes se van a dar cuenta que esto se les va a facilitar muchísimo más. Entonces, ahora, pasando al resto de los números. Acá entonces ya no vamos de 10 en 10, sino que ya estamos viendo, por ejemplo, números como 22, 28 y así sucesivamente. Realmente, como se van a dar cuenta, es un patrón que se va siguiendo, ¿sí? Dependiendo siempre del orden que nosotros vayamos colocando, así vamos a ir exponiendo el número. Entonces, en este caso, como se podrán dar cuenta, tengo ahora unidades, decena y nuevamente unidades. ¿Qué es lo que pasa? Acá estoy entonces ya utilizando el tema de los números de 10 en 10, que sería esta parte de la tabla, y voy añadiendo esta cantidad de unidades, ¿sí? ¿Cómo funciona entonces? Sabemos que las unidades que están antes de la decena, por decirlo así, aquí la decena es como mi punto de referencia, si lo quieren ver de esta forma. Entonces, las unidades que tengo antes me van indicando, ya sabemos bien, cuántas decenas hay. Sure, entonces significa 20. 2 decenas son 20. Y acá voy agregando. Lo podemos ver de esta forma. Esto entonces es multiplicado y acá es suma. ¿Ok? Entonces, a estos 20 que yo llevaba, debo entonces agregarle este 2. Sure, que entonces queda sure, que significa 22. Tenemos otro ejemplo. Sure, pa. 2 decenas y un 8, ¿verdad? Significa 2, sure representa la decena y en este caso la unidad es 8. Ya sabemos entonces que la unidad que se encuentra antes de la decena me indica cuántas decenas son. ¿Cuántas son? 2 decenas. ¿Y cuántas unidades le agrego a estas 2 decenas? Le agrego 8 unidades. Por lo tanto, sure pa significa 28. Tengo acá entonces ya hay un cambio, ¿verdad? Yo creo que ya con este patrón que ustedes han visto de unidad, decena, unidad,
Ustedes ya pueden entonces deducir el 21, 23, 24, 25 y todos los números que quedaron en medio. Pasamos entonces aquí, entonces ya con 35 y 37 para este ejemplo. Tenemos 35, 3 decenas que serían 30 y 5 unidades hacen 35, que es 35. 37, 37. 3 decenas y 7 unidades serían 37. Y acá entonces ya como pueden ver pasamos al 40. Por lo tanto entonces la decena cambia, ¿verdad? Debo ir entonces yo buscando cuál es el número que quiero expresar, ¿verdad? Si es el número 40, entonces obviamente son 4 decenas, ¿verdad? Y una unidad entonces es 41. Y acá tengo 4 decenas y 9 unidades, 49. Acá cambio entonces, acá nos vamos a los números de 50. Y entonces acá ya me está indicando 5 decenas. 5 decenas, 3 unidades, 5 decenas y 7 serían entonces 57. 6 decenas, 2 unidades serían 62. Vamos entonces ahora con unos datos bastante importantes que deben recordar en cuanto a estos números. Como podrán darse cuenta, ya lo mencioné, las 2 unidades en esta última tabla, una va antes que la decena y la otra que va después. Entonces, ojo con ese orden, porque en casos como estos, como por ejemplo en este 22, pues tenemos el carácter de 2, el de la decena y nuevamente el carácter de 2. Realmente en este caso, pues no altera nada, porque es el mismo carácter con el que empezamos y el mismo carácter con el que terminamos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del 28, empezamos con el 2 y terminamos con el 8. Si yo cambio el orden de estos caracteres, es decir, que pongo el del 8 primero y el del 2 después, ahí sí estoy alterando el número, porque ya no significaría 28, sino que significaría 82, ¿ok? Entonces, es lo mismo realmente que ustedes cuando estén escribiendo números naturales, no es lo mismo que pongan primero el 2 y después el 8 a que escriban primero el 8 y luego el 2. Es una cantidad totalmente distinta, ni siquiera se acercan, ¿verdad? Estoy utilizando los mismos números naturales, pero con el simple hecho de cambiar el orden, estoy cambiando entonces el significado. Luego entonces la primera unidad, como ya lo habíamos dicho, siempre va a indicar las decenas de las cuales estoy hablando. Y luego la segunda unidad entonces va a indicar realmente la forma individual, ¿verdad? Entonces, tengo acá otros ejemplos para que ustedes puedan ver esto de la importancia del orden. Tengo que sería 25, ¿verdad? 2 decenas, 5 serían entonces 25. No es lo mismo, si se dan cuenta, acá estoy utilizando los mismos caracteres. Tengo U, que está acá, tengo representando las decenas y tengo ¿sí? Sin embargo, acá, como va antes de la decena, está representando 5 decenas, mientras que acá el carácter de 5 está después de la decena, por lo tanto está representando unidades. Acá el 2 está después de la decena, por lo tanto representa unidades, mientras que acá está antes de la decena, por lo tanto representa cuántas decenas. Entonces acá significa 25 y acá significa 52. Cambio el orden, cambia el valor. Luego, otra cosa bastante importante de notar es el número 100. Anteriormente en la guía número 3 ya aprendimos el carácter que representa el número 100, que como se recordarán es ipai, un ciento, ¿verdad? Y por lo tanto,
es importante que ustedes se memoricen este carácter. Ahorita este carácter entonces nos va a servir para complementar los números hasta el 99, ¿ok? Entonces, yo sé que constantemente yo les estoy recordando esto, pero es que es bastante importante. Todos los vocabularios que vamos aprendiendo es algo que ustedes deben estar en constante práctica, ¿ok? Porque son vocabularios que eventualmente nos van a seguir sirviendo, ¿ok? El hecho de que ya el vocabulario sea de la guía pasada o de la unidad pasada no significa que ya no me vaya a servir, ¿sí? Recuérdense que eventualmente va a llegar un momento donde de alguna u otra forma lo voy a necesitar. Entonces siempre por favor repasando todo lo que vayan aprendiendo. Ahora bien, quisiera tomar un tiempo para hablar de unos errores comunes que se cometen en cuanto a los números. El primer error común, y efectivamente se los estoy diciendo para que ustedes no los cometan, es decir, para que ustedes puedan evadir estos errores comunes, ¿verdad? Entonces, lo primero, y esto también ustedes lo tienen señalado en su guía, es que para expresar el número 100 no significa que debo escribir 10 decenas, ¿ok? Tal y como lo pueden ver acá, que está colocado el número 10 y luego 10, porque piensan, ok, entonces si pongo esta decena antes de esta decena significa 10 decenas. Sin embargo, ustedes deben recordar que ya conocen cuál es el carácter que identifica al número 10, que es by, y por lo tanto es incorrecto que ustedes escriban esto así. Si ustedes intentan escribir esto o expresar, por ejemplo, el número 100 de esta forma, nadie les va a entender, ¿ok? Porque ni siquiera de la forma más remota podríamos decir que eso representa al número 100. Ahora, el segundo error es eliminar el carácter de la decena, ¿ok? Entonces, yo sé, por ejemplo, que nosotros en español, para decir el número 52, como tenemos el ejemplo acá, no decimos 5, 10, 2, ¿verdad? No lo decimos de esa forma, no lo expresamos así, ni en números naturales, y en la palabra como tal, pues tenemos la palabra 52, ¿verdad? Sin embargo, es decir, no tenemos una palabra que identifique específicamente a la decena. Sin embargo, esto sería incorrecto en mandarín. Es decir, es incorrecto que ustedes traten de traducir literalmente en decir, bueno, el carácter de 5 es este y el carácter de 2 es este. Y así entonces se dice 52 en mandarín. Recordémonos que, tal y como lo pudimos ver en las tablas, la decena tiene una función muy importante porque la unidad que se encuentra antes está indicando el número de decenas, mientras que la unidad que se encuentra después está indicando pues efectivamente cuánto le voy a añadir a esa decena. Si yo me como eso, entonces al escribir los caracteres no se va a entender el número que estoy tratando de expresar. Entonces, bastante ojo en identificar que esto está incorrecto porque no incluí el carácter de la decena. Por lo tanto, sabemos que 52 en mandarín, esta sería la forma correcta de decirlo. Y por último, lo vuelvo a recalcar. Es importantísimo el orden, ¿ok? Entonces, ojo con que al cambiar el orden, cambio significado. Ahora bien, entonces, pasemos a una última tabla de repaso en donde nuevamente, ¿verdad? Aquí ya sabemos que viene la unidad, decena y nuevamente unidad. Sin embargo, sabemos que esta unidad representa el número de decenas, mientras que este sería el número de unidades que estoy añadiendo, ¿verdad? 65 sería entonces 65, 6 decenas y 5 unidades, 65. 74, 76, 81, 86, 84, 92, 98, 99, que como sabemos representaría entonces al 99. 9 decenas más 9 unidades, que sería entonces 99. ¿Ok?
Entonces, pues espero que se les haya facilitado bastante este tema. Una ventaja que creo que ustedes tienen es que fuimos paulatinamente en este tema. Si se dan cuenta, empezamos aprendiendo los números desde el 0, 1 hasta el 10. Luego en la siguiente guía pasamos a los números del 11 al 19. Y ahora entonces ya con estos dos primeros temas bien aprendidos, yo creo que la verdad el tema ya de llegar hasta el 99 se facilita bastante. Sí les encargo por favor que estén en constante práctica de estos números porque para el siguiente curso de mandarín entonces tenemos la meta de llegar hasta 10,000, ¿verdad? Entonces, ya yo creo que para ahorita ya está bastante claro para ustedes que es súper importante saberse los primeros 10 números base, ¿verdad? Sin esto es imposible que logremos llegar hacia los números mayores. Entonces, siempre en constante repaso con esto y siempre en constante repaso también, por favor, en cómo es que funciona el orden para expresar los números. Ahora voy a pasar a explicar las dos tareas que ustedes tienen asignadas para esto. Realmente en estas tareas no es de hacer planas, porque pues obviamente lo que nos interesa es practicar, ¿verdad? Si las pongo a hacer planas, las planas realmente van a ser de los mismos caracteres que ya hemos estado aprendiendo. Entonces acá lo que me interesa a mí es que ustedes puedan ir practicando más que todo el orden, el orden en el que deben colocar los caracteres para ir formando los números. Entonces, en la tarea número 3, GAC4, ustedes tienen ahí unas instrucciones de elaborar una ficha con el carácter de ling, que representa el 0. Ojo que estoy indicando que con caracteres, no con números naturales, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben, si tienen fichas de las que ya se compran hechas, pues pueden utilizar esas. Si no tienen, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar los materiales que tengan en su casa. Pueden utilizar unas hojas de papel bond y las pueden recortar en varios cuadritos para sacar varias fichas de ellas. Entonces, con la ficha con el carácter ling, hacemos otra ficha con el carácter ipai, ¿sí? Que ya sabemos representa el 100. Una ficha con el carácter de shi y 2 fichas por cada número. Ojo que de estas solo eran una ficha. Una ficha de una y una. Sin embargo, a partir de acá ya son 2 fichas por cada número en caracteres siempre del número 1 al número 9. Eso quiere decir que van a tener 2 fichas con el carácter de i, 2 fichas con el carácter y así sucesivamente 2 fichas con el carácter de san, si, u, liu, chi, pa, jiu. Sí, hasta llegar al número 9, 2 de cada una de estas. Luego tienen entonces que recortar los números que ustedes tienen en la tabla que les mandé en la guía. Ustedes ahí tienen una tablita. Meten esos números ya sea en un bote, en una cajita, en una bolsita, algo que ustedes ahí tengan reciclados y los mezclan bien. La finalidad de esto es que ustedes vayan sacando uno por uno de esos números que yo les mandé en la tablita y que el número que les salga lo vayan formando entonces con las fichas que ustedes elaboraron de los caracteres, ¿ok? Esta actividad, la finalidad es que la puedan estar repitiendo constantemente para estar practicando, ¿sí? Entonces, ahí les envié también un ejemplo. Si ustedes sacan el papelito del número 100, entonces tienen que buscar la ficha que representa al número 100, es decir, el carácter que representa al número 6, que sería el ipai. Si les sale el número 0, porque también tienen que escribir el número 0, entonces deben buscar la ficha que representa al número 0. Si les sale el número 85, entonces acá es donde ya pues aumenta un poco el nivel de dificultad, porque entonces acá ustedes ya tienen que sacar 3 fichas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitarían obtener la ficha que representa al 8, que sería la de ba. Luego la que representa la decena, ojo con eso, ¿verdad? Recuérdense que en español o en números naturales, mejor dicho, nosotros no representamos la decena como tal, pero en mandarín sí, ¿ok? Entonces sacan la ficha de la decena, que sería shi, y
la que representa el número 5. Ba, shi, u. Es decir, ustedes tienen que ir formando con las fichas de los caracteres el número que les haya salido en el papelito. Eso sería entonces para la primer tarea. Luego, en la tarea número 4, de la G a C4, ustedes tienen esta otra tabla. Esta es una segunda tabla que les envía ahí en su guía también. Esta tabla ustedes, como dicen las instrucciones, deben completar tanto los espacios en blanco como estos espacios en gris, ¿sí? Deben entonces llenar esto. Acá, como se podrán dar cuenta, llevamos únicamente las unidades, ¿sí? Y aquí les puse yo entonces algunas guías, ¿sí? Acá entonces, por ejemplo, tenemos I, acá tenemos San, Leo, Pa. Sabemos entonces que después del 1 sigue el 2, por lo tanto aquí debo colocar el carácter. Bastante atentas con eso, que esta tabla no la deben llenar en números naturales, sino que la deben llenar en caracteres. Entonces, I, San y así sucesivamente con las unidades hasta llegar a 9. Acá, si se dan cuenta, entonces ya nos vamos de 10 en 10. Empezamos con shi, shi, san shi, si shi, y acá obviamente seguiría entonces 50, 60 y así sucesivamente hasta llegar al 90. ¿Cómo voy a ir llenando los espacios en blanco? Debo ir viendo entonces mi columna gris de la izquierda y luego la fila superior de acá. Entonces, shi más I, ¿sí? Estos dos hacen 11. Por lo tanto, tengo aquí shi I. Acá, donde va el 2, ¿verdad? Donde va shi. Junto con la unidad de hace shi. Shi, san, acá lo escribí entonces, acá tengo otro ejemplo, shi, ba, acá pasamos entonces ya a los números 20, ¿verdad? Entonces acá, como se podrán dar cuenta, tengo este, shi, ¿por qué? Porque acá tengo entonces dos decenas, y acá como iría el número 2 serían 2 unidades. Y así tengo que ir llenando todo el cuadro y como podrán darse cuenta, ustedes tienen acá algunos otros números de referencia. Luego deben responder estas últimas dos. ¿Cómo se escribe el número 100? Y ojo, recuerden que no se escribe 10-10, ¿verdad? No se escribe 2 veces el 10, sino que tiene su propio carácter. ¿Y cómo se escribe el número 0? ¿Ok? Deben recordarse también de ese carácter. Con eso estaríamos terminando entonces este tema. Espero que les haya gustado bastante y desde ya les deseo una muy feliz semana.